Mi marido, Jason, y yo llevamos juntos 8 años, 5 de ellos casados. Tuvimos una bonita historia de amor, que recuerdo con cariño incluso ahora, a pesar de todo lo que ha pasado. Nos conocimos en la universidad, donde estábamos en el mismo departamento. Siempre fue un hombre capaz de apoyar, reír y encontrar una salida a cualquier situación. Él y yo viajamos mucho, descubrimos nuevos lugares, y cada vez estaba más convencida de que era con él con quien quería pasar mi vida. Después de la boda, nuestra relación se hizo más fuerte. Empezamos a hablar del futuro, de la casa que queríamos construir, de los hijos que seguro que tendríamos correteando por ahí. Jason era quien me animaba constantemente, inspirándome grandes planes y sueños. Imaginábamos cómo criaríamos a nuestros hijos, educándolos en el amor y la comprensión. Nuestros amigos y familiares decían a menudo que éramos la pareja perfecta, y yo lo creía. Cuando decidimos que estábamos preparados para tener hijos, nos pareció el siguiente paso natural en nuestras vidas. Jason estaba encantado, decía que iba a ser el mejor padre del mundo. Recuerdo cómo elegimos juntos los nombres de nuestros futuros hijos, cómo me tocaba la barriga con cariño, imaginando una pequeña vida que ya crecía allí. Estábamos en la misma onda y no me cabía duda de que solo nos esperaba la felicidad. Llevábamos casi 3 años intentando quedarnos embarazados. Al principio, nos parecía un viaje emocionante lleno de ilusión y alegría. Pero cada mes que pasaba, cuando la prueba volvía a mostrar una raya, nuestras sonrisas se volvían un poco menos confiadas. Al principio intentamos no darle demasiada importancia, asegurándonos mutuamente que todo llegaría a su debido tiempo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la tensión crecía. Empecé a sentir que algo iba mal. Los médicos me dijeron que esperara, que el estrés y la presión que sufría podían estar afectando, pero yo no podía deshacerme de los pensamientos ansiosos. Jason y yo decidimos consultar a especialistas. Los exámenes revelaron que tenía un problema hormonal y ahí empezó nuestro complicado viaje. Pasamos por muchas pruebas, citas para la terapia hormonal y luego el tratamiento de FIV. Recuerdo lo duro que era conducir hasta la clínica cada vez, sintiéndome agotada y cansada, pero Jason siempre estaba ahí para mí. Me cogía de la mano, me hacía bromas para animarse y me aseguraba que todo saldría bien. Me decía que era fuerte, que estaba orgulloso de mí y que nuestro bebé llegaría. El proceso de FIV fue agotador, tanto física como emocionalmente. Las inyecciones, las citas con el médico, la espera de los resultados. Todo parecía interminable, pero Jason no se dio por vencido ni un solo paso. Me consolaba cuando lloraba de agotamiento y miedo, y me aseguraba cada vez que todo merecía la pena. Juntos contábamos los días que faltaban para conocer los resultados. Y cuando por fin la prueba de embarazo mostró 2 rayas, fue un momento que ambos recordamos el resto de nuestras vidas. Yo sollozaba de felicidad y Jason me abrazaba y reía, repitiendo que ahora todo iba a ir bien. Pero la alegría no duró mucho. El embarazo fue muy difícil, y las cosas no fueron como habíamos esperado desde el principio. Ya en las primeras etapas, empecé a sentir muchos dolores y molestias. Cuando fuimos a hacernos otra ecografía, el médico dijo que había riesgo de aborto. Estas palabras sonaron como un golpe en la cabeza. Me enviaron inmediatamente a preservación y me vi confinada en una cama de hospital, donde mi única ocupación era contar los días e intentar no volverme loca de ansiedad. Los interminables hospitales, las vías intravenosas y las hormonas me agotaron, y también pasaron factura a Jason. Aunque intentaba estar a mi lado, veía que su rostro reflejaba cada vez más cansancio y preocupación. Pasaba más tiempo en el trabajo, llegaba tarde a casa y estaba claramente agotado. Intenté convencerme de que era su forma de sobrellevar el estrés, que solo quería mantenernos, porque con la llegada del bebé los gastos aumentarían. Pero, en el fondo, notaba que algo había cambiado entre nosotros. Jason hablaba cada vez menos del bebé y, cuando lo hacía, parecía más triste que feliz. Nuestras conversaciones se convertían cada vez más en monólogos por mi parte mientras intentaba animarle y animarse a mí misma hablando de lo bien que íbamos a estar cuando llegara el bebé. Cada vez que él se iba a trabajar, yo me quedaba sola con mis miedos y ansiedades. Sentía que tenía que ser fuerte por nuestro bebé, pero el miedo y la soledad se apoderaban de mí cada vez más. Intenté no mostrárselo a Jason, por miedo a que se alejara aún más de mí.
Me dijo que estaba bien, pero pude ver la confusión en sus ojos, y tal vez incluso el miedo a lo que nos esperaba. El parto también fue difícil. El pequeño Liam nació prematuramente y lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales nada más nacer. Apenas pude verle antes de que los médicos se lo llevaran. Tenía miles de preguntas en la cabeza y no podía quitarme la culpa de no haber podido llevarlo a término. Estaba llena de emociones, alegría porque Liam venía al mundo y temor por su salud. Jason y yo estábamos sentados en la habitación, rodeados de un silencio que parecía opresivo. Parecía deprimido y confuso, pero intentaba no demostrarlo. El tiempo pasaba lentamente, y cada día que pasaba esperando el permiso para ver a mi hijo me parecía una eternidad. Finalmente, al cabo de unos días, los médicos me permitieron acercarme a Liam. Cuando le vi entre todos aquellos tubos, tan pequeño y frágil, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Fue el momento más conmovedor y a la vez aterrador de mi vida. Jason estaba a mi lado, pero me di cuenta de que evitaba mirar al bebé. Intenté coger a Liam en brazos, pero Jason se negó. Dijo que tenía miedo de hacerle daño, que necesitaba tiempo para adaptarse. Al principio pensé que era normal, que simplemente estaba preocupado y no sabía cómo comportarse. Pero a medida que pasaba el tiempo, su distanciamiento se hacía cada vez más evidente. Jason empezó a venir al hospital cada vez con menos frecuencia y, cuando estaba allí, parecía perdido y deprimido. Yo notaba que algo iba mal, pero no sabía cómo ayudarle. Cuando finalmente nos dieron el alta y llevamos a Liam a casa, esperaba que las cosas cambiaran. Esperaba que Jason encontrara la fuerza para aceptar su nuevo papel como padre. Pero se volvió aún más distante. En los raros momentos en que cogía a Liam en brazos, sus movimientos eran vacilantes, como si tuviera miedo de su propio hijo. Dijo que necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero ese tiempo se alargó y nuestro contacto se hizo cada vez más superficial. Intenté hablar con él, explicarle que lo superaríamos juntos, que yo también tenía miedo, pero se limitó a asentir como si no me oyera. Era alguien a quien había conocido una vez, pero ahora parecía un extraño. Liam exigía toda mi atención y yo intentaba concentrarme en cuidar de él, pero en el fondo sentía que nuestro mundo se estaba desmoronando. Todas las noches, cuando acostaba a Liam, me preguntaba qué había salido mal. ¿Por qué Jason, que había estado deseando tener este bebé, era ahora incapaz de afrontar el hecho de que había venido al mundo? Tenía miedo de admitir que tal vez ya había tomado alguna decisión que yo desconocía. En lugar de la alegría por el nacimiento de nuestro hijo, sentía una tensión creciente y el temor de que el futuro que habíamos planeado durante tanto tiempo pudiera resultar completamente distinto. Una semana después de que me dieran el alta del hospital, la tensión entre Jason y yo se hizo casi insoportable. Liam lloraba casi constantemente y yo hacía todo lo posible por consolarlo, pero me costaba todas mis fuerzas. Jason comenzó a mostrar cada vez más resentimiento. Cada vez que Liam empezaba a gritar, se encogía, como si el sonido le resultara insoportable. Se quejaba repetidamente de que no podía descansar bien debido al ruido constante que había en la casa. Intenté explicarle que era normal en un recién nacido, pero su irritación aumentaba cada día. ¿Por qué no puede calmarse un momento? Jason se enfadó cuando Liam empezó a llorar de nuevo. Le expliqué que los bebés lloran, que es su forma de comunicarse, pero no se sintió reconfortado. Dijo que no entendía por qué nuestras vidas habían cambiado tan drásticamente y por qué yo no le prestaba tanta atención como antes. Jason estaba cada vez más descontento con mi aspecto. Decía que ya no intentaba estar tan guapa como antes. Intenté explicarle que estaba agotada física y emocionalmente, que cuidar de Liam era un trabajo duro, pero mis palabras solo parecían enfurecerle más. Ya no salimos a restaurantes como antes, dijo una vez, con irritación en la voz. Solíamos pasar veladas en pareja a la luz de las velas, y ahora estás siempre en el catre, y durmiendo en cuanto tienes ocasión. ¿A dónde ha ido a parar tu bonita ropa de cama? Ahora me niegas constantemente la cama, y llevo un mes aguantándolo. Diciendo esto, casi gritaba, descargando toda su rabia contra mí. No se daba cuenta de que yo no podía hacer otra cosa. Mi cuerpo y mi mente estaban tan agotados que solo podía pensar en dormir unas horas. Nuestras conversaciones se convertían cada vez más en discusiones.
Jason me culpaba por estar completamente absorta en Liam y olvidarme de él. Dijo que ya no se sentía importante, que yo le estaba ignorando. Intenté explicarle que Liam era quien más me necesitaba ahora, que era algo temporal, que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero él no quería escuchar. Sentía que su mundo se había derrumbado y que no podía hacer frente a esta nueva realidad. Una noche, después de un día especialmente duro, Jason se me acercó con expresión seria. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, como si buscara palabras, y luego empezó a hablar. Me confesó que ya no podía vivir así, que no estaba preparado para este cambio en nuestras vidas. No pensé que sería así, dijo. No sabía que perderíamos todo lo que nos hacía felices. Ya no te veo, Emma. A ti que amaba. Sus palabras me dolieron más de lo que hubiera imaginado. Intenté explicarle que era duro para los dos, que yo también echaba de menos los momentos en los que podíamos estar solos juntos, pero Liam era nuestro hijo y nos necesitaba. Pero Jason parecía haber tomado ya una decisión. Ya no puedo seguir con esto, dijo, y en su voz había algo definitivo. Recogió sus cosas y se marchó, dejándome sola con nuestro hijo, que seguía llorando sin saber que su padre acababa de abandonarnos. Me senté junto a la cuna del bebé, incapaz de contener las lágrimas. Nuestros sueños de una vida feliz juntos, de veladas a la luz de las velas, de cenas juntos en restaurantes. Todo eso se había esfumado. Ahora estaba sola, con Liam, y no sabía qué pasaría después. Desde que Jason se había marchado, mis días habían sido una interminable alternancia entre cuidar de Liam y tratar de hacer frente a la soledad. Las primeras semanas fueron especialmente duras. No podía creer que el hombre con el que había vivido durante tantos años, con el que había compartido todas mis alegrías y tristezas, pudiera marcharse sin más, dejándome sola con nuestro bebé. Liam seguía llorando por las noches, y yo estaba acostumbrada a dormir a rachas cuando tenía la oportunidad. Intenté aguantar, pero cada vez que miraba el lado vacío de la cama donde solía dormir Jason, o la silla vacía de la mesa del comedor, me invadía la nostalgia. Mis amigos y mi familia intentaron apoyarme, pero sentía que nadie comprendía la profundidad de mi dolor. Me decían que tenía que ser fuerte por el bien de Liam, que Jason probablemente volvería si se daba cuenta de que había cometido un error. Pero cada día que pasaba, empezaba a dudar de que volviera. No podía evitar pensar en cómo había cambiado mi vida. En lugar de cenas románticas y paseos, ahora pasaba las tardes junto a la cuna, meciendo a Liam y rezando para que durmiera un poco. En lugar de vestidos y maquillaje, llevaba ropa cómoda hecha en casa, y mi cara rara vez se maquillaba porque estaba demasiado cansada para preocuparme por esas pequeñas cosas. Mi cuerpo había cambiado después del embarazo y ya no me atrevía a mirarme al espejo como antes. Sabía que tenía un aspecto demacrado y quizá eso también influyó en que Jason se marchara. Al principio esperaba que Jason entrara en razón, que se diera cuenta de lo importantes que éramos Liam y yo para él y volviera a casa. Pero nunca lo hizo, solo hablábamos cuando era necesario, cuando llamaba para comprobar el estado de Liam, pero sus llamadas eran escasas y breves. Ya no me hablaba de nosotros, no me ofrecía quedar para hablar. Era insoportable darme cuenta de que tal vez ya había tomado la decisión de comenzar una nueva vida sin nosotros. Cada día me daba cuenta de que tenía que aprender a vivir sin él. Liam me necesitaba más que nunca. Era pequeño e indefenso, y necesitaba una madre que pudiera darle todo su amor y sus cuidados a pesar de su propio dolor. Intenté concentrarme en él, encontrando consuelo en su sonrisa cuando me miraba con sus ojos pequeños pero tan expresivos. La vida sin Jason era difícil, pero me di cuenta de que no tenía más remedio que seguir adelante. Empecé a buscar apoyo en quienes estaban dispuestos a ayudarme y, poco a poco, paso a paso, aprendí a ser independiente. Mi objetivo ahora era el mismo, criar a Liam con amor y cariño, a pesar de todos los desafíos a los que me enfrentaba. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.